Jueces capítulo 1, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos a Bezec a 10,000 hombres. En Bezec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni-Bezec en Bezec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezec huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negueb y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llama antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai de Aimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Acsa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Acsa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negueb, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los hijos del cananeo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negueb, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que subía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y les mostró la entrada de la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad, a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas,
ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Leímos hasta el versículo 36, es decir, todo el capítulo. Vamos a mirar el 14. Dice el 14, y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Dice el versículo 15, ¿a alguien le llamó la atención el 15? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado el Negueb, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Así efectivamente, Pam también se fijó en este versículo. Esto lo habíamos visto en Josué capítulo 15. Cuando miramos Josué capítulo 15, se repite exactamente esta parte, se repite. ¿Cuál es la diferencia? Allá todavía faltaban 14 capítulos para que muriera Josué. Josué murió ¿cuándo? En el capítulo 24 de Josué. En el capítulo 24 del mismo libro de Josué, ahí ya se nombra que Josué murió. Antes, en el 15, él estaba viejo, muy anciano ya, pero no se habla de que había muerto. Pero ahí leímos exactamente esto. Y miremos qué dice el versículo 1. El versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Últimamente hemos hablado en el video de ayer, el video que subimos ayer a TikTok, se habla de una película, ¿no? De una película. En ese caso, pues la película donde se desenmascara dónde está el enemigo. ¿Dónde se esconde el enemigo? Se esconde dentro de lo que nosotros creemos que es nuestro punto de vista, nuestro criterio. Normalmente cuando alguien se expresa con su propio criterio, cuando compartimos el Evangelio, un patrón repetitivo que vamos a encontrar es que a personas, por decirlo de alguna manera, que tengan estudios bíblicos, que ya hayan estudiado en instituto bíblico, instituto teológico, que hayan asistido a varias iglesias o que sean pastores en sus iglesias o líderes. Normalmente cuando les vamos a predicar el Evangelio, cuando entran como en contienda, cuando empiezan a combatir, normalmente van a usar palabras como yo siempre, siempre. Esa palabra siempre. También la están viendo como un déjà vu, ¿no? Como una repetición. Esa palabra siempre. Y peor, cuando esa palabra siempre va unida a yo. Yo siempre. Sabemos bíblicamente quién es yo. Bíblicamente yo soy. ¿Quién es yo soy? Dios. Ahora, no significa que no vamos a usar nunca la expresión yo. Sí, la vamos a usar muchas veces, pero sobre todo cuando alguien dice yo siempre. El ser humano, ¿qué dice la Biblia? De todo ser humano,
¿Sale la verdad o sale mentira? Dice la palabra, todo ser humano es mentiroso. ¿Quién es veraz? Dios es veraz. El hombre, mentiroso. Todo hombre como es, mentiroso. El que es veraz, el que es verdadero, es Dios. Por consiguiente, cuando una persona se expresa yo siempre, des en cuenta, ¿en qué momento una persona se expresa así? Cuando ya está como muy sacando toda su artillería, sacando todos sus argumentos para pelear, cuando ya quiere hacer resistencia. Ustedes le están predicando el Evangelio, pero esa persona se montó en el arma más grande que tiene, su orgullo, su altivez. Cuando se coloca se coloca, así no sé si han visto Iron Man. Iron Man, él de un momento a otro, le sale todos esos aparatos. Él se llena como de todos esos aparatos metálicos. Entonces ya se puso la armadura. La armadura del ser humano, cuando no tiene la armadura de Dios, sino cuando esa persona tiene conocimiento, como los fariseos, tiene conocimiento, ¿qué expresión va a sacar? Yo siempre. Va a sacar su forma. Cuando una persona dice yo siempre, está poniendo por encima a sí mismo. Fíjense bien, cuando ustedes compartan el Evangelio, personas que van a salir así, van a decir esa frase, yo siempre he sido, yo siempre he conocido. Hace como unos 3, 4 meses, más, yo creo que como 4 meses, había alguien que se comunicaba bastante, muy seguido. Y esa persona se comunicaba, aparentemente ya sabía el Evangelio. Pero casi siempre que hablaba, lo que manifestaba era obras. Y volvíamos otra vez a hablar del Evangelio, volvíamos otra vez a hablar de cómo somos nosotros verdaderamente, cómo son nuestras obras. Y volví a hablar, pero esa persona casi siempre manifestaba, pero es que yo no entiendo, hay algo que no me cuadra. Yo quiero saber cómo la ley y la gracia trabajan en conjunto, así. Entonces volví y le hablaba qué es la ley. Y sí, ciertamente la ley tiene la función de llevarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de que volvía y le hablaba ese tema, otra vez él quería hablar de cumplir. Y cuando hablaba de cumplir, se estaba refiriendo cómo podemos cumplir la ley estando en la gracia. Y volvíamos a hablar. Algo que se manifestaba mucho de él era yo siempre. Ah, sí, yo siempre eso lo he sabido. Yo siempre, y manifestaba su forma. Cuando una persona dice yo siempre, está manifestando mi forma. Así como yo veo las cosas, esa es la forma correcta. Es lo que está diciendo, palabras más, palabras menos. Yo siempre, así como veo, mi punto de vista es correcto. Eso es lo que está diciendo al decir yo siempre. Se está colocando a sí mismo como Dios. El que sí es verdadero, el que siempre. Él no se arrepiente, él no miente. ¿Quién es? Dios. ¿Sí? Ustedes no sé si han visto una película. Ahora hago esta pregunta. ¿Han visto una película que se llama Pulp Fiction de Tarantino? Hablando de películas. Hablamos de Revolver el día de ayer, en el video de ayer. Y hoy pregunto por esa película. ¿Alguien la conoce? Una película que se llama así, Pulp Fiction, de Tarantino. Esa película, aquí la tradujeron Tiempos Violentos. Pero creo que en muchos países hubo diferentes traducciones. Tiempos Violentos. Actúa John Travolta, la dirige Tarantino. Actúa Samuel L. Jackson. No, pero bueno, yo me duermo mirando. Sí, ahí me pasa lo mismo ahora. Pero en esa época, hubo una época, sí, no me gustó. Sí, la vi, no. Bueno, en una época en la cual a mí me gustaba mucho el cinearte, por eso conozco de películas. Y tenía un club de cinearte en el cual hablábamos sobre películas. Y esa película le hicimos un estudio, la estábamos analizando. Algo que me llamó la atención es que el asesino, que es Samuel L. Jackson, él nombraba unas palabras. Antes de matar a alguien, él siempre le decía unas palabras que supuestamente sacaba de la Biblia.
supuestamente. Nunca me había, cuando en esa época que tenía ese cineclub, ese club de cinéfilos, las personas que les gusta el cine, así se les dice, ¿no? Cinéfilos. En esa época que tenía ese club, yo no era salvo y faltaba tiempo para que yo fuera salvo. Pero en esa época me llamó la atención que ese asesino nombraba supuestamente esos versículos. Pues resulta que cuando recibí la salvación me acordé de esa película, de cómo él nombraba unos versículos. Entonces cuando la puse nuevamente a reproducir, la busqué, creo que está en Netflix o estaba en Netflix. Entonces la puse nuevamente y cuando la puse y cuando él nombró esos versículos, él dice, creo que nombraba Segunda de Reyes y creo que era capítulo 27 o 17. Decía Segunda de Reyes 17 tal, del 25 así en adelante dice. Y él siempre decía esas palabras y luego mataba a la persona que iba a matar, siempre diciéndole esas palabras. Pero entonces, cuando tenía el cineclub, en esa época, yo quedé admirado como de Tarantino, cómo estaba usando la Biblia, ¿no? Pero cuando recibí la salvación, pues acordándome que muchas de las cosas que yo había visto como de Dios eran falsas, entonces quise ver esa película para mirar cómo decía exactamente esas palabras en la Biblia. Y cuando fui a buscar en la Biblia, me sorprendí que esos versículos que nombra ese personaje que Tarantino metió o el libretista de Tarantino metió, no existen. No existen. Lo que él dice, las frases que él dice, otro término de yo siempre. Sí, afrontar otro término, ¿quién lo dijo? Así, Jaime, otro término de sí mismo, el hermano Jaime Cruz de Panamá. Efectivamente, otro término de sí mismo es yo siempre. Siempre. Cuando una persona está enojada, muchas veces va a usar esa expresión. Va a decir, usted siempre, una pareja de esposos peleando. Le dice el esposo a la esposa, usted siempre me dice así, usted siempre hace así. ¿El ser humano puede hacer así? ¿Siempre? No. Pero cuando una persona está enojada, está con su armadura de arrogancia, de altivez, inevitablemente va a expresar esa palabra. Yo siempre, yo siempre. Y si va a nombrar defecto de la esposa, entonces va a decir, usted siempre así. ¿Usted siempre? ¿El ser humano puede hacer algo siempre? No. El ser humano, así como dice uno, como el Chavo del Ocho, así como dice una cosa, dice otra. Sí, se varía, fluctúa, así cambia fácilmente, gracias a Dios. Si no fuera así, por ejemplo, el hermano Neri, el hermano Jaime Neri, hoy nos contó cómo, en el grupo de WhatsApp, nos contó cómo él compartiendo, y lamentablemente esa persona a quien está compartiendo no podía recibir, no solo eso, sino que hizo escarnio, se burlaba de la palabra que el hermano Jaime Neri estaba leyendo. Cuando una persona comparte el evangelio, inevitablemente va a haber eso, y va a haber yo siempre. Y si nombra defectos de alguien, porque está peleando esposo con esposa, va a decir, usted siempre me hace así. Yo ya no confío en usted porque usted siempre. Así, ya esa es razón. Ya ahí no hay nada de verdad, solamente raciocinio, razón. Al ver esta película y mirar estos supuestos versículos, me sorprendí cómo el común de las personas, ustedes le pueden preguntar a los que son cinéfilos, pregúntenle sobre esa película y díganle, ahí se nombra algo de la Biblia, y ustedes pueden ver cómo las personas van a decir sí, sí, sí. Y si son cinéfilos que asisten a iglesias cristianas, le van a nombrar, sí, sí, ahí nombró, y hasta le pueden nombrar Segunda de Reyes. Sí, pero eso no aparece en la Biblia, no aparece en la Biblia. El ser humano, lamentablemente, ¿dónde tiene su confianza? En modo natural, confía en sí mismo. Por eso algo que ustedes habrán escuchado muchas veces en estos en vivos es lean la Biblia. Hoy vimos un déjà vu. Aparentemente no es como un déjà vu. ¿Por qué en Josué capítulo 15 y en Jueces capítulo 1 se habla sobre un mismo tema? Se habla, pero curiosamente, en Jueces capítulo 15 no había muerto Josué,
pero aquí se había muerto Josué. Bueno, ¿qué característica tiene esa película que les nombré? Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Esa película la hizo como en retrospectiva. Empieza con el final. Lo que aparece en esa película al comienzo de la película, quienes se fijaron, es una escena en una cafetería. Y esa escena de la cafetería solamente tiene sentido cuando se termina la película. Es decir, cuando empieza esa película, empieza con el final. Y solamente al final vuelven a mostrar esa escena y una persona entiende, ya entiendo, si estuvo atento a la película. Eso mismo pasa con este capítulo. Se está nombrando en Jueces, capítulo 1, y en Josué, capítulo 15. Es lo mismo, es lo mismo. Cuando el ser humano se establece, realmente no tiene al reino de Dios como reino. Vamos a mirar Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 3. Mateo capítulo 3, versículo 3. Ahí dice: pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso lo dice en el versículo 3. Este versículo 3 aparece también en Isaías capítulo 40, versículo 3. Y Mateo 3:3, Isaías capítulo 40, versículo 3. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Sobre Dios. Pero ¿dónde está el reino de Dios? Leamos el versículo 1. Miremos el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una pregunta, una pregunta. El reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Por qué aquí Juan el Bautista dijo el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué dijo así? ¿Por qué dijo el reino de los cielos se ha acercado? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué es lo que venía a hacer Juan el Bautista? A enderezar el camino. Él es la voz que clama en el desierto. Él es el Elías que había de venir, que está profetizado en el Antiguo Testamento. Venía Jesús por nuestro Señor Jesucristo, por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, sí habían estado atentos. Efectivamente, el reino de los cielos, porque dijo, se ha acercado. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él venía directamente del reino de los cielos. Por venir del reino de los cielos, sí, nació a través de María, igual que Juan el Bautista. También nació a través de su mamá, de Elizabeth. Pero, ¿quién era Juan el Bautista? Era Elías. Y nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito. Por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Como dice aquí mismo en Mateo capítulo 4, tierra de Zabulón, le resplandeció grande luz. Así está aquí cerquita. Vamos a mirar Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 17. Versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 20. Uy, el tiempo se ha pasado un poquito rápido. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo: el reino de vosotros no vendrá con advertencia. Nuestro Señor Jesucristo está aclarando cómo es el reino de Dios, cómo se va a manifestar. Ellos le están preguntando sobre cuándo había de venir el reino de Dios. Y les dijo nuestro Señor Jesucristo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Pero miren lo que dice el versículo siguiente. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aquí lo está diciendo, o sea, se los dijo de una manera que el que tuvo oídos la cogió, el que no tenía oídos no la cogió. ¿Qué les dijo? Les está diciendo, algunos van a decir así, pero helo aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ellos pudieron darse cuenta, cuando seguimos mirando, ellos no se pudieron dar cuenta. Pero eso que dice Juan el Bautista, lo que dice Juan el Bautista, que el reino de los cielos, que está mencionando sobre el reino de los cielos, se ha acercado. Así lo dice, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí nuestro Señor Jesucristo dice efectivamente, el reino de los cielos está entre vosotros. Ya estaba aquí nuestro Señor Jesucristo. Y lo que dice el versículo 3,
Lo que dice el versículo 3, vamos a leerlo nuevamente. Mateo, capítulo. ¿Hay alguien hoy que quiere testificar? Bueno, un hermano me escribió, pero no sé si está. Entonces, si está, me confirma. Si está, me confirma y le abrimos el micrófono para que pueda compartir. Un hermano me escribió hoy que iba a testificar, pero también no era seguro que pudiera estar. Entonces, dice el capítulo 3, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esta parte? Sobre el reino de los cielos y por qué se nombra acá sobre Juan el Bautista. Sí, sí está, sí está. Ah, bueno, sí está. El tiempo no nos da para mucho, entonces vamos a dejar en pausa. Luego vamos a continuar. Pero ustedes lean, les queda esta tarea. Lean Isaías capítulo 40, versículo 3 y compárenlo con Mateo capítulo 3, versículo 3, el que acabamos de leer. Compárenlo y me dicen mañana, o me pueden decir al WhatsApp ahora mismo si lo descubren, ¿qué notaron de diferente y de similitud? De similitud es lo mismo, es exactamente, transmite lo mismo, pero hay una diferencia. Noten qué diferencia hay. Así como el déjà vu. Hoy estamos viendo sobre las diferencias. Bueno, vamos a abrir el micrófono para que el hermano nos dé el testimonio. Sí, David de Ecuador. Buenas noches. Ahora, bueno, voy a empezar. A ver. Bueno, en el principio mi corazón estaba desordenado y vacío. Eso no lo sabía hasta estos momentos. Y bueno, desde muy pequeño Dios había permitido que en mi corazón se queden ciertas palabras, ciertos versículos, porque bueno, me crecí en una familia religiosa por parte de mis tías y eso. Entonces yo había escuchado, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces cuando yo escuchaba que alguien predicaba supuestamente el evangelio, yo me gustaba comprobarlo. No lo aceptaba así nomás, sino no lo leía. Yo creo que eso me sirvió mucho para poder recibir la salvación. Bueno, ya después lo entenderán por qué. Entonces, bueno, también había quedado en mi corazón la oración de fe, que ya también me di cuenta que eso no iba a servir de nada. Entonces, al transcurso de mi vida, de mi niñez, pasaron muchas cosas hasta que, bueno, ya salí del colegio, intenté, bueno, aquí en Ecuador se toma una prueba para ingresar a la universidad, me imagino que en los demás países ha de ser igual. Es un poco complicado, entonces ahí como que yo intenté acercarme a Dios como para que Él me ayude, porque bueno, yo en mi niñez siempre oraba en las noches, oraba, pero ya ahorita veo que Él nunca me escuchó porque Él no escucha a los pecadores, las oraciones de los pecadores, entonces nunca me escuchó. Bueno, entonces el algoritmo de TikTok detectó que yo me estaba acercando a Dios, entonces me ponía personas predicando y en una de ellas apareció usted. Bueno, yo las otras las vi un ratito y pasaba así. Y me salió usted justo en un live que se veía la Biblia. Entonces, y usted estaba leyendo un versículo y usted decía que no confíe en usted y que la leamos. Entonces, ahí me quedé hasta que se acabó el live y después, al siguiente día lo seguí viendo. Y llegué a un momento que me entré en confusión porque yo decía entre mí que yo creía que Jesús había llevado mis pecados, pero en mi mente se chocaban porque yo decía, y los pecados que voy a hacer mañana, lo que hice antes, entonces no lo recibía del todo. Hasta que ya como al mes más o menos, estaba en live y usted leyó Hebreos de capítulo 10 en adelante, exactamente el versículo 17, que decía, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Entonces ahí como que ese fue el versículo que tapó la lata, porque ya ahí comencé a entender todo lo que había entendido usted, que lo que había recibido de usted, y de Dios, porque me permitió. Entonces ahí yo entendí que yo
había sido pecador hasta en el momento que Dios o sea, que Jesús había sido crucificado, hasta el momento que yo lo recibí, que Dios permitió. Y ahí entendí muchas cosas, entonces ya entendía la Biblia prácticamente a la perfección, porque yo en un capítulo me demoraba media hora intentando entender humanamente y no podía entenderlo. Entonces ahí en esos momentos fue cuando yo entendí de que estaba muerto y pasé a vida. En ese momento comprendí los demás versículos. Y bueno, todavía no me he conectado con la iglesia, pero quiero hacerlo ya muy pronto, o sea, en 2 semanas ya quisiera ir para allá y compartir con ellos. Entonces, bueno, aparte del testimonio quería agregar algo. El día domingo, que era mi día destinado que yo le había escrito para mi testimonio, bueno, yo estaba con unas compañeras y estaba hablando con una de ellas y justo pasamos por un colegio, atrás de un colegio religioso, y en las paredes habían versículos. Entonces yo iba pensando cómo empezar a predicarle, porque como usted nos compartía una hacia atrás, que no en todo momento se puede predicar el evangelio, que nos ponía el ejemplo del que hacía chistes. Entonces yo le dije a la chica que lea uno de esos versículos. Yo estaba buscando y entre ellos encontré el que dice Lucas 12, capítulo 12, versículo 10. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Entonces yo tomé ese versículo para comenzar a predicar qué quería decir ese versículo. Y entre eso me pude dar cuenta. Ayer me dijo que, mientras yo le estaba predicando, me dijo que había estudiado en un colegio católico, religioso. Entonces yo ahí dije, no, ya está difícil que reciba. Pero me di cuenta que su corazón estaba vacío, porque cada versículo que yo le decía lo iba aceptando, lo creía. Y bueno, no pude comprobar si ella recibió la salvación, porque pasó nos interrumpieron, entonces ya no quise seguir de intenso y ya lo dejé hasta ahí. Pero yo creo que en estos días les pregunto y confirmo, pero ella me decía, yo me daba a entender que sí entendía. Me decía, claro, tiene razón y eso. Entonces estaba alegre estos días por ella, porque es un milagro que una persona reciba una salvación. Y eso ha sido todo. Gracias por permitirme este espacio para compartir con usted y con los hermanos. Tu nombre, Davis, pero es bueno que te presentes, de Ecuador. Sí. Y Davis, ¿te acuerdas como la fecha que recibiste la salvación, ese día en el cual Hebreos 10:17 entró a tu corazón? Sí, más o menos es el mes de mayo. Bueno, eso. El 2022. Sí. Gloria a Dios. Bueno, gracias, Davis. Sí. Testimonio muy bonito. Gracias. Hay un grupo de WhatsApp que tenemos con todos los que han recibido la salvación. Creo que tú no estás en el grupo todavía, ¿cierto? Sí. No estoy. Pero ya ahorita, ahora mismo apenas termine el envío, te voy a meter al grupo y los hermanos le dan la bienvenida a Davis. Y acuérdanos ahí, así, para orar por Betsabé. Gloria a Dios por el testimonio de Davis y por el trabajo que está haciendo ya en la vida de él. Hay más de un hermano que ya ha recibido la salvación, pero que todavía no está en el grupo de todos los que somos perfectos. Así se llama el grupo de WhatsApp. Todos los que somos perfectos. Se van a manifestar cosas como maleza. ¿Cuándo se manifiesta maleza? Ayer lo vimos, el día de ayer. Sale maleza de cualquier persona, aún siendo salvo, de cualquier campo,
de cualquier campo sale maleza en su estado natural. ¿Cuándo no sale maleza? ¿Cuándo puede salir frijol? ¿Cuándo puede salir naranja? ¿Cuándo puede salir? Cuando el labrador planta la semilla de frijol, la semilla de naranja. Así, los hermanos que se han conectado al grupo, bueno, requisito para pertenecer a ese grupo de WhatsApp, tiene que ser salvo. Por ejemplo, miren, al escuchar el testimonio del hermano Davis, nos damos cuenta, es salvo, ¿sí? De la abundancia del corazón a la boca. Y con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Lo que él nos acaba de testimoniar da evidencias de que él es salvo. Si alguien quiere saber cómo es el testimonio de alguien que recibe la salvación, vuelva a ver este video. ¿Sí? Este video va a estar subido en YouTube aproximadamente en 1 hora. Allá tenemos el mismo nombre, allá también nos llamamos, escrito está también. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite, Padre, que todos los hermanos que han recibido la salvación se contacten para que podamos estar unidos. Satanás quiere dividir, Satanás quiere hurtar, matar, destruir. Y él puede usar incluso, así como usó a Judas, así como usó a Saúl, así Satanás quiere usar aún personas que han recibido la salvación para causar división, para que no haya unión. Permite, Padre, que esa maleza que quiere salir de nosotros y de la que hablamos precisamente el día de ayer, esa maleza que está saliendo es por estar desconectados. Ese es el secreto por el cual en la palabra dice, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, danos hoy nuestro pan de cada día. Necesitamos recibir palabra todos los días. Y también nuestro Señor Jesucristo, que tomemos la cruz cada día. Lucas 9:23. Cada día tomemos la cruz de nosotros y le sigamos a anunciar el Evangelio. Todos los días tenemos que recibir palabra. Para recibir palabra tenemos que, la esposa somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Para poder recibir la palabra tenemos que estar callados en sujeción, no levantarnos a hablar y hablar y hablar, sino escuchar. La fe, ¿cómo viene? Por el oír. Permite, Padre, que todos los hermanos podamos crecer juntos. Para eso se creó el grupo, para que podamos estar juntos con un mismo corazón. La demora es que nos alejemos un poquito de escuchar la palabra un día y ese día puede manifestarse maleza. Guíanos, danos sabiduría, Padre, para mantenernos unidos, para que hasta que haya iglesia en cada ciudad de los hermanos que han recibido la salvación, podamos estar unidos. Hemos orado y te lo hemos pedido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.